Buenos días amigos, hoy lunes 2 de julio. Nos fuimos en junio y ya regresamos en julio. Para que ustedes vean la velocidad con que cambian las cosas. Y así como en México hoy se celebra la llegada, sin duda alguna, ya de López Obrador como nuevo presidente. Por cierto, ayer a ser premiado con una victoria de México sobre Brasil hoy en la mañana en el Mundial de Fútbol. Los mexicanos en este momento están en la cabeza de todo el mundo porque se supone que López Obrador va a operar cambios sustanciales en la política mexicana. Y no les sorprenda a ustedes que llegan a más grado de aproximación con el presidente Trump de Estados Unidos que lo que ha logrado ahora mismo el actual gobierno. Ambos se parecen en muchas cosas, muchos comportamientos, y parece que están destinados a congeniar, como decimos por aquí, por la República Dominicana. La otra cuestión que debe comentarse que ya LeBron James firmó por 154 millones de dólares y 4 años con los Lakers de Los Ángeles. Así que el baloncesto de la NBA va a tener ahora un poder, porque no duden ustedes que los Lakers le van a armar un equipo a LeBron que sea verdaderamente competitivo. O sea, todos los ojos de la NBA van a estar puestos sobre los Lakers y LeBron James para la temporada por venir. Lo que está alarmando, sí, la sociedad dominicana, y así iniciamos este mes de julio, es algo que se veía venir. Se mencionaba que esporádicamente en cada una de las bandas que participaban en actos delictivos graves, asaltos, robos, etc., apareció un haitiano subordinado a los jefes de la banda. Pero lo que se está comentando ya es que estamos ante una oleada de crímenes en la que los haitianos son simples adheridos, son jefes ya de acciones de este tipo. Y si esperamos que esto siga creciendo, siga incrementando la participación de haitianos en hechos delictivos de todo tipo, incluso raterismo, robos, asaltos, nos vamos a dar cuenta que un día de esto vamos a amanecer muy cercano a lo que ha sido los problemas de naciones que han permitido que vecinos se enclaven en su territorio y constituyan grupos de acción armados, grupos de poder capaces de generar incluso guerras civiles. El Estado Dominicano debe actuar. Nunca, lo hemos estado diciendo en los últimos años, nunca ha estado tan claro que la República Dominicana tiene que tirar una verja. Tiene que tirar una verja en la frontera para controlar el ingreso y salida también de todo tipo de mercancías y de personas a Haití. 390 kilómetros de verja son necesarios. Tenemos que levantar un muro, y un muro bien hecho. Lo tienen diseñado los israelitas, le presentaron una propuesta hace 2 años al gobierno dominicano. Los muros no son ahora mismo estructuras alambradas simples con soldados a cada 200 de metros,
con fusiles, ametralladoras listos para disparar todo el gas. No, los muros son mucho más sofisticados, electrificados, con cámaras de vigilancia, drones, etcétera, que le permiten a usted utilizar la menor cantidad posible de hombres armados. Son inexpugnables y te permiten, si tú tienes los puestos de entrada y salida claramente identificados, en la frontera están identificados, son 5. Mantener control del tráfico de personas, también del tráfico de mercancías y hasta de servicios, cuando se habla ya de transportes por carretera. Así es que nunca como ahora debería estar claro para las autoridades la necesidad de levantar un muro. La frontera nuestra es muy porosa, es muy extensa, 390 kilómetros, no puede ser cubierta por hombres nada más. Tiene que haber allí un muro, tiene que haber allí estructuras sofisticadas de cámaras, drones, alguna parte de electrificación para rechazar cualquier tipo de violentación de un muro y eficiente. De otra manera, se nos va a dañar la sociedad. Por otra sociedad que está, pero muy necesitada de todo, de comida, de ropa, de vivienda, de agua, de energía. ¿A dónde creen ustedes que lo van a salir a buscar? Al mar. Van a salir a buscarlo para acá, donde muchas de esas cosas escasean ya. Y eso va lo que va a crear, a incrementar son las tensiones. Si este asunto no se enfrenta con la debida responsabilidad y firmeza, si se sigue postergando la solución al problema haitiano, estableciendo un muro, ya que tenemos unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional suficientemente organizadas, centralizadas, como para poder ser garantes de cubrir, vigilar ese muro. Si no lo hacemos ahora, vamos a perder una brillante oportunidad. O se alimentará tanto la presencia haitiana irregular en el país como para crear entonces bolsones de extranjeros que, por cierto, se organizan muy bien donde quiera que van, constituyen barrios propios, porque es que ellos si se mezclan, se llevan a la mujer para su entorno, cuando es así. Ellos tienen sus propios barrios, tienen su propia forma de comunicarse, prefieren su lengua y son muy pocos los de ellos que se incorporan a la vida nacional. Y cuando lo hacen, siempre toman en cuenta su origen. Como eso lo hace todo nacional en cualquier país del mundo. Va y se asimila, pero no pierde contacto con su origen. La mayor parte de los migrantes, esa es la actitud que adoptan. O sea que eso no es extraño, que lo hacemos nosotros también en Estados Unidos y en Europa. El inicio de los servicios del teleférico ya incorporado a la estructura de servicios de transporte colectivo, o sea, metros y autobuses, este domingo ha dejado ya en el ambiente la imagen, la seguridad de que el gobierno va a seguir adelante con pasos uno tras otro que sean de mayor repercusión, porque si bien esta primera línea de teleférico que viene de Sabana Perdida hasta la parte occidental del río Sama, donde está la estación de metro, es importante, moverá unas 3.000 personas por hora. Imagínense ustedes lo que va a significar la línea 2 extendida del metro hasta Megacentro, cruzando el puente.
con un puente ferroviario hecho para el metro. Lo que eso va a significar es la incorporación de miles de personas al transporte colectivo. Lo del metro es extraordinario. Se están esperando unas 4 locomotoras y de 6 a 8 vagones. Ya por lo que se tiene planeado la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPREP, las locomotoras no solo arrastrarán 2, 3 y hasta 4 vagones. Para eso se están creando las condiciones ya. En algunos casos se están ampliando las zonas de estacionamiento de metro para que antes que no solo se prevían 3 vagones por locomotora, ahora sean más. El asunto es que el metro se está cada vez más incorporando al transporte masivo. La gente ya ha descubierto que el metro es su economía, su seguridad, su limpieza, el orden y además una estructura sólida que no daña, que no crea obstáculos, que no sufre retrasos. Una señora obra que se ha establecido como parte ya de la cultura del transporte aquí en Santo Domingo. El gobierno, como ustedes saben, anunció ya el inicio de la segunda línea de teleférico, esta vez ubicada en Santo Domingo Oeste. Ahí ese teleférico será mucho más amplio que el que está ya en operación, que entró en operación este domingo. Ese que ustedes ven ahí. Porque aquel será de 11 estaciones, este tiene 5. Y de probablemente el doble de cabinas. Este tiene 210, 215 cabinas. Aquel deberá tener 400 cabinas. Y con un radio de operación enorme que iría en una especie de cordón desde Mano Guayabo, los Alcarrizos, Mano Guayabo, hasta Herrera, para conectar allá arriba con el 9. Ustedes se imaginan la significación que eso tiene. Ustedes se imaginan la repercusión que le está reservada a esa obra. Entonces, el país tiene que estar contento, alegre, porque los problemas del transporte tienen solución, así sea en el mediano plazo. Pero por etapas se van a ir incorporando cada vez más servicios masivos que permitirán desplazar una parte importante de las personas y vehículos que se mueven, que se agolpan en calles y avenidas del Gran Santo Domingo, para pasarlo por debajo de la tierra, por encima, por el aire. Así que anda la cosa. O por buses que van a transitar, la mayor parte de ellos, por carriles especializados, a donde solo podrá ingresar en los vehículos de la ONSA, con estaciones que van a ser diseñadas de tal manera que también se incorporen a un servicio que tendrá entonces 3 estructuras interrelacionadas: el metro, el teleférico y la ONSA. Esas son respuestas que no son de que planes, no. Son respuestas que están siendo implementadas en base a obras que se venían realizando con tiempo y a obras que proseguirán en el futuro. Todo el mundo sabe que la línea de metro que sigue, la nueva línea de metro, porque se va a inaugurar la que va hasta Megacentro, la que sigue es hacia los Alcarrizos, desde el kilómetro 9. Lo mismo que completar la línea 2B, que iría hasta San Luis desde Megacentro. Cuando esas 2 obras se hagan, la mayor cantidad de los 4.5 millones de personas que están en el Gran Santo Domingo va a ser impactada. Principalmente los que residen en barrios de clase media baja y pobre, que es por donde han sido ubicadas estas obras, precisamente para responder a sus necesidades. Eso no le quepa duda a nadie. Buenos días, don Mozart.
¿A quién apuesta usted a Brasil y México hoy en la mañana? España, se fue a Portugal y se fue a Argentina. Alemania. Y Alemania fue la primera que la echaron, van 4. ¡Messi! Mi simpatía está con, mi simpatía está con Brasil, pero... Qué bonito fuera que López Obrador reciba ese premio. Sí. ¿Eh? Qué bonito fuera México. que López Sí, Obrador reciba el premio de México, sí, clasificando para cuartos de finales. Sí. Sería precioso. Interesante. Mozart, tú sabes que yo he estado lucubrando acerca de lo siguiente y tú me puedes alimentar en esa idea. Yo creo que Trump y López Obrador se van a entender. Me parecen como muy similares en una serie ¿En qué sentido? Los dos son gente de presión popular, de presión que no le dan vueltas al asunto. Ah, bueno, en ese sentido, sí. Y son comunicativos, no dan mucho, no son muy teóricos, hablan de cosas concretas. La verdad. Y Trump se entiende bien con los de izquierda, ¿te has dado cuenta? Sí. Lo hizo con el coreanito y lo hizo con Putin. A Trump le gustan los hombres de izquierda. ¿Y no será que Trump es un hombre que respeta algunas formas? Algo tiene que tener, que se emplea también en esos aspectos. Algunas formas. Cuando hay gente que está muy consciente de lo que quiere y hacia dónde apuntan sus proyectos, en el caso muy específico, estos proyectos de nación, como los delineados así en forma muy general por el presidente mexicano electo, pues yo pienso que Trump, que va a tener, ese es uno de los grandes retos que tiene México y Obrador, Pedro, cómo lidiar con una administración de gobierno como la de Donald Trump, que tiene precisamente que frente a México ha sido uno de sus discursos y actitudes más beligerantes, ha sido precisamente frente a esa nación vecina, por todo el problema de la migración y del peso de la economía, de ese intercambio comercial tan fluido entre uno y otro, pero que sin embargo Trump entiende que hay cosas que deben cambiar, como es el caso de los aranceles que se pagan. Ese es uno de los aspectos con los cuales tendrá que bregar López Obrador. El otro, que es terrible, es el del crimen, Pedro. Sí. El crimen a todos los niveles. Sí. Porque se han dado ahí crímenes que han tocado fuertemente a la política. Recién hace apenas una semana caía uno de esos aspirantes a alcaldía en México, fruto precisamente de la ola de criminalidad que en México ha tocado puntos tan severos que han sido uno de los factores por los cuales se ha desplomado la industria turística, que era la más vigorosa pero fuerte de toda la región, la mexicana, y sin embargo, Adiós, 32, esos niveles, 23 millones de visitantes. Esos niveles de inestabilidad y de crimen alejó, prácticamente desplazó a México a situaciones, áreas, polos turísticos que eran realmente ejemplo en todo el mundo. Se desplomaron precisamente por esa situación. Y ni hablar del tema de la economía también mexicana, que no anda del todo, no anda muy bien, Pedrito, la economía de México. O sea, son muchos los factores que tendrá que tomar en cuenta el presidente, un presidente elegido, primero con una gran cantidad, una masa de votantes amplia, enorme, 84. México tiene como 84 millones de votantes. De votantes inscritos. Y hubo una considerable cantidad, la participación fue realmente amplia, y esa amplitud también se dio en la diferencia en la votación entre López Obrador y sus dos más cercanos
competidores que les reconocieron el triunfo aún antes de que se hayan conocido los datos ya oficiales. Ellos lo reconocieron como lo han reconocido el presidente Donald Trump y otros presidentes del mundo a López Obrador. Lo que hay que desearle suerte. México es una gran nación, una nación con mucha tradición de trabajo. Es la segunda, aún con todo su problema, es la segunda economía de la región. México, y, si el país de mayor número de habitantes de habla hispana. Y si Brasil no termina de activarse, le va a pasar a Brasil. Exactamente. O sea que la apuesta debe ser por solidaridad, por el cariño que le tenemos a esa nación, como a todas las otras, a que López Obrador tenga un buen desempeño. Vamos a ver cómo va a ir conformando en el periodo de transición, que me parece que el traspaso es en diciembre, ¿verdad, Pedro? Me parece. Es de unas cuantas semanas. De unas cuantas semanas. Semanas. Sí. ¿Qué semana? El traspaso. Pero son como 2 meses. No. ¿No es el interregno de 3 de aquí? Sí, yo creo que es por ahí que anda, cerca de diciembre. Entonces es largo. Sí. Pero eso le dará... Ya se aplica por lo siguiente, son 6 años de gobierno. Son 6 años. Exactamente. Y entonces vamos a esperar que como ese discurso de campaña ahora lo deja mostrar a través de lo que deberá ser la conformación de su gabinete y cuando comience a delinear en forma ya concreta las líneas políticas de lo que será su mandato de 6 años. Así que mucha suerte para López Obrador, que es desearle suerte al pueblo mexicano. Mira, Pedro, a propósito de México y del deseo de la buena voluntad para con su presidente electo, yo pienso que vale la pena destacar el desempeño que tuvo la República Dominicana una vez más en su rol protagónico en materia de política exterior, con la 51ª asamblea que celebró la cumbre que se celebró Estado Centroamérica y Caribe. Centroamérica. Del SICA. Del Sistema de Integración Centroamericano, donde el presidente de la República pues traspasó la presidencia pro tempore a Belice. La que ya forma parte de Belice y Panamá. Pero que estuve chequeando. La República Dominicana, porque aquí la gente es ligera. Mira, Pedro, yo estuve chequeando en todas sus partes los documentos y todo el proceso. Sí. Y lo que el presidente presentó pasó revista a lo que fue la presidencia pro tempore. Sí. Esa actividad tiene una gran importancia para la región, Pedro. Se dice, bueno, las cumbres no sirven para nada. Oye. Eso es lo que suele decir la gente de forma ligera. Tú encuentras profesionales de la economía, políticos, decir cosas tan ligeras como esa. Yo pienso que no. Yo pienso que durante este cónclave de 2 días, donde trabajaron comisiones con una agenda bien definida, se lograron cosas muy importantes. Una de ellas, aunque ustedes no lo crean, fue el que se acogiera a la propuesta del presidente ya definitivamente, que la había hecho antes y la reiteró ahora, de formar un fondo especial frente a las catástrofes, Pedro. Que asolan la región con el asunto tanto Centroamérica como Caribe, es una cosa terrible. La última de los cuales se produjo en Guatemala, que es miembro precisamente del SICA, con el asunto del volcán. Y la necesidad que tienen países vulnerables, como son todos estos que conforman el SICA, que son vulnerables frente al cambio climático, de tener a mano recursos para enfrentar contingencias que son realmente desastrosas en ocasiones, como, insisto, como lo que acaba de acontecer. Eso es un primer filón de lo que fue de la parte que se aprobó en esa cumbre, que dicen algunos, bueno, para nada, ¿verdad?
pero además se delinearon y se conformaron líneas estratégicas importantes en materia de combate al narcotráfico internacional para que en forma de bloque estos países logren estrategia y pongan en funcionamiento estrategia dirigida precisamente a combatir el mal. Se delinearon políticas o se van a delinear políticas conformándose comisiones también para el trabajo, para afrontar temas que nos duelen tanto aquí, sobre todo en la República Dominicana, como es el caso de la agresión contra la mujer, de la violencia contra la mujer. Se delineó durante ese cónclave también, muy importante. Pero aún más trascendente y va un poco más allá de lo que son los graves retos que tienen estos países, es precisamente en el ámbito de la economía. Porque van estos países, y eso también se discutió, porque concomitantemente con los asuntos de tipo político regional, también se discutió en términos empresariales, porque hubo una cumbre empresarial, ¿verdad?, que se desarrolló. Bueno, fue el primer cónclave. Que fue el primer cónclave. Entonces, en el para marco de promoción de exportación e inversión. Objetivos muy concretos. Y ya están objetivos muy concretos, sí. muy concretos, Así donde es. el presidente de la República también sugirió una serie hizo una serie de propuestas que calaron muy bien en el ánimo de los presidentes que lo acompañaron, de las naciones y jefes de gobierno, pero también caló muy bien en el ámbito del empresariado, tanto del local, como lo manifestó el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y como lo manifestó Pedro Bracho, y como lo manifestó Circe Almanzar, que es la directora o vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Nuestra invitada de hoy, por cierto. Por cierto. Entonces, en la ponderación que se hizo a esa iniciativa tan importante de promover las exportaciones y la inversión en la región, donde la República Dominicana da demostraciones, primero, de que tenemos, pero estamos afrontando una gran debilidad con las exportaciones, pero por el otro lado, en materia de inversión extranjera directa, somos precisamente el país con el mejor desempeño, con un promedio de inversión directa extranjera de aproximadamente 2.400 millones de dólares promedio anual. O sea, que es un país que está creando las condiciones para la inversión. Pero como decía el presidente Danilo Medina, se necesita de mayor esfuerzo y de que esos esfuerzos sean mancomunados entre las naciones para que podamos aprovechar esos nichos y para que haya una competencia también, una competencia legal entre los países que conforman el sistema de integración centroamericano. Pero al mismo tiempo, como presentó el presidente de la República, la necesidad de que ese bloque tenga posibilidades de iniciativas en materia ya multilateral con otras naciones, como es el caso de España, con quien ya se están delineando proyectos en esa dirección, y el caso de Italia. En esos dos casos específicamente se delinearon ya propuestas muy específicas en esa dirección. O sea, que no es verdad. Y si seguimos, es amplio. Lo que pasa es que la gente ni siquiera lee, ni siquiera se detiene a ver si no es muerto No, porque dicen que no tiene, que eso es bueno para nada, pero mientras tanto, el Banco de Integración Económica Centroamericana prestó 249 millones de dólares para Montegrande. Para Montegrande. En mejores condiciones que la que presta para el BID. Montegrande. Que a propósito de eso, Pedro. Y no sirve para nada. Que a propósito de eso, que es el interés de nosotros permanente en que nos enfoquemos en la agenda nacional, saludar esa labor de seguimiento del presidente de la República a proyectos tan relevantes como son los proyectos de reforestación que se están dando en el sur, muy importantes y que van avanzando en forma considerable, como lo es también la construcción de Montegrande, donde él estuvo visitando esas instalaciones, esa construcción maravillosa que le va a resolver problemas
fundamentales al sur, a esas cuatro provincias del sur, es muy importante. Y por otro lado, pues ya ven ustedes cómo el teleférico de Santo Domingo, ya manejándose en forma ordinaria, la gente pagando, la gente asistió masivamente, acudió allí, pagó sus 20 pesos y probó muy bien y ponderó muy bien esta obra. No, me puse a indagar porque tenía 2 o 3 semanas diciendo que no veía movimiento de tierra en mi otro teleférico, en el que nos están construyendo, nos van a construir en Los Alcarrizos, y como hubo 2 o 3 gente que se disparó diciendo, no, que ahí no, que hay que buscar otro sitio. Yo de una vez me pongo chivo y digo, no, es ahí, porque ya se hizo el estudio ahí, se compró esos terrenos ahí y es ahí, ya se cortó la cinta y es ahí. Y entonces yo estaba un poco, digo, pero ¿por qué no comienzan? Me explicaron que es pedo, que hay que licitar, porque si bien es cierto que la empresa que va a construir es una continuación de la obra. Es de la obra, sí, pero en el caso de del equipamiento. No, y en el caso... Los instrumentales de uso. Perdón, Pedro, en el caso de los autobuses, de las terminales, las empresas que van a trabajar es diferente a la empresa que va a trabajar con el teleférico, las terminales de autobuses. Entonces hay que licitarla, pero se va a licitar en este mismo mes de julio. Y también los equipos. Me dijeron, exacto, de los los equipos, que lo va a licitar también Obras Públicas. Debe como el doble de vagones. En este mes. O sea que la construcción eso está en el carril. Lo que pasa es que yo estaba un poquito acelerado, porque cada vez que paso por ahí, y paso con mucha frecuencia, 2 o 3 veces a la semana. Porque tú alcanzas a ver mucha tierra. Entonces a mí me gusta que me muevan. Además de la tierra, el movimiento. De varilla, cemento. Así es que feliz porque vamos a ver la licitación en los próximos días para el inicio en firme de la construcción de la gran terminal de autobuses del norte, y donde va a estar también la construcción, el inicio de la construcción de la segunda línea también del teleférico de Santo Domingo, un tanto más amplia, porque aquí el que tenemos es de 5 kilómetros y este va a ser un poquito de entre 13, casi 12 kilómetros. Casi 12 kilómetros. Sí, así es. Así que ya ustedes, vamos bien. Buenos días, Orión. Buenos días, Orión. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Fin de semana caluroso, muy caluroso. Sí. Y además que perdió España. No creía que iba a haber mucha agua, ¿qué va? Además que perdió España. Vimos ese juego, Pedro y yo. Bueno, al final. Acá, ¿a quién tú vas de Brasil o México hoy en la mañana? No, yo mejor me quedo con los latinoamericanos, me quedo de empate. Pero soy así. Pirata. ¿No te quieres ir por...? Brasil tiene una gran tradición. 5 veces campeón, compadre. Por eso los brasileños pintan que pueden ganar. Es un hueso duro para México. Sí. Y México, el equipito llegó lejos. Ya ellos cuando lleguen son como triunfadores. Quiero expresar mi regocijo por la victoria de López Obrador en México. Bueno, América necesitaba un gobernante progresista. Bueno, sí. Lo necesitaba con mucha urgencia. Y México sobre todo. Y por eso nos sentimos muy, pero muy regocijados con ese triunfo del centrismo ligeramente hacia la izquierda del presidente Obrador. Y a ver cómo le va, cómo permite que ir. Y es una buena contraparte el presidente Trump de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Don Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional Morena, ganó las elecciones ampliamente, de manera que tiene mucho poder. Y ojalá que un país sumido en la violencia, la delincuencia, la corrupción gubernamental, pues pueda hacer algo. Con que haga algo ya no basta a nosotros, para América Latina. Miren, es verdad que hay un rebrote de violencia y de delincuencia y de criminalidad. En los últimos días hemos visto hechos, sucesos que apuntan en esa dirección. No quiere decir que el país está sumido en
en una situación de violencia incontrolable, ni mucho menos. Yo creo que hay una falta de unificación de criterios de los poderes públicos alrededor de frenar esto, que tiene otros componentes sociales, que siempre se van a producir este rebrote. Por ejemplo, el feminicidio. Tú tienes que vincularlo con la degradación de la familia, solamente aquí, sino en el mundo de hoy, pero sobre todo en países donde no hemos podido, por múltiples razones, alcanzar el pleno desarrollo de los indicadores, el pleno crecimiento de los indicadores de desarrollo humano. O sea, esto no va a ocurrir en esta magnitud ni en Suecia, ni en Bélgica, ni en Dinamarca, ni en Finlandia, pero sí ocurre en Brasil, ocurre en México, naciones que todavía tenemos falencias históricas, culturales, políticas, sociales y sobre todo económicas. Hay países que tienen una tradición de fortaleza familiar, como por ejemplo Uruguay, donde este tipo de cosas no ocurren, este tipo de situaciones no se dan, y me refiero, no se dan en la magnitud que se dan en países como nosotros. Puerto Rico se dan mucho los feminicidios. Y la criminalidad, fíjense el asalto al Banco Popular, que la policía ha vinculado a 2 haitianos, y ¿cómo se llama el tipo de fusil? M16. Pertenece a la policía de Haití. Fíjense cómo la internacionalización en este caso del crimen y de la criminalidad. Miren algunos datos importantes. En todos los casos la policía lo ha esclarecido en menos de 48 horas. La mayoría de los casos, asaltos, crímenes, en menos de 48 horas. Tenemos una policía eficiente. Y un ministerio público que me imagino que tiene que estar trabajando en el plano investigativo para eso. La justicia también. Si esos 3 elementos, justicia, vamos a ponerlo al revés, policía, ministerio público y justicia, no actúan cada uno correspondiendo con sus respectivos deberes respecto al otro, nosotros no vamos a poder afrontar debidamente lo que uno le llama el rebrote. La violencia tiene otra forma también de abordaje institucional, social, etcétera. No estoy hablando de los programas, planes o cualquier situación a largo plazo. Me estoy refiriendo a detener un rebrote, cuando un paciente convulsiona, no está convulsionando todavía, o cuando está próximo a convulsionar, o cuando está en peligro de convulsión. El asalto a Birmenca, el asalto al Banco Popular, son señales que no son buenas, como tampoco la muerte incluso de agentes policiales, y lo que se descubrió, digamos que se descubrió, sí, que fueron una cantidad impresionante de armas, todas con la numeración limadas, lo cual o son clandestinas o provienen de la delincuencia, en una agencia de seguridad que la policía y el Ministerio Público allanaron de manera simultánea en su oficina de Santo Domingo. Y por no estar autorizada a operar. No, pero las dos cosas al mismo tiempo. Posiblemente por no estar autorizada fue lo primero. Lo otro es que todas las armas que tenía, creo que 90 armas, era la numeración limada. Ya. Posiblemente entrada en la gente cree que no tiene que ser proveniente de actividades delictivas en forma directa, sino también puede ser traída de contrabando, desde en los tanques estos que vienen, que aduana descubre con tanta frecuencia. Porque las armas deben tener su acta de nacimiento. Si no tiene, le liman la numeración a los fines de evitar que se diga su procedencia, porque no van a estar registradas, entonces son armas de contrabando. Y en manos de oficiales retirados de policía, que son los gerentes, los dueños de esas agencias, que por cierto son controladas por una superintendencia de seguridad que está adscrita al Ministerio de Defensa. Lo que estamos llamando la atención es que, ¿cuántas veces hemos dicho esto? ¿Dónde fue que apareció? Déjame ver si te voy a acordar un juez que le dijo a uno
de estos que ametrallan gente y matan en Estados Unidos, jóvenes. Condenado a cadena perpetua, me parece, el juez le comentó, usted no puede, usted es un peligro público, no puede transitar las calles de las ciudades de los Estados Unidos, algo así. O sea, los jueces son los que mandan el mensaje último, Pedro. Nosotros tenemos que ver ya recurrentes sentencias por estos casos a 30 años. Y todo el que llegue 15, 20 años, los jueces, nadie le da órdenes, los jueces asumen que la sociedad tiene un rebrote en tal cosa y los jueces se van por ahí. Mira, cuando el orden judicial dice no vamos a aceptar los feminicidios, por ejemplo, todo el que va por ahí va a tener 20 años, porque sencillamente concurren los elementos que comprometen la responsabilidad penal del individuo, se comprueban y los jueces tienen una franja de sentencia de 10 a 30 años, de 8 a 30 años. No te ponen 8, no te ponen 10, te ponen 30, para que tú apeles y allá en apelación te dejan en 30 y se mantiene esa constante. A la sociedad se le manda mensaje. Lo otro es que el Ministerio Público yo lo encuentro muy juguetón, Pedro. El Ministerio Público tiene que poner en la dependencia investigativa y operativa de la policía tiene adscrito un Ministerio Público, un fiscal. Entonces, ahí hay que mandar los fiscales más experimentados, que no vayan a jugar, que no vayan a parecerse a la policía. Porque ¿cuál es el problema? Cuando tú envías, por ejemplo, al Departamento de Homicidio de la policía, a un fiscal que es el jefe de la policía en el orden judicial, el fiscal es que comanda las tropas, el fiscal es que le dice la ley, el fiscal es que es el depositario de la autoridad del juez cuando te dice usted puede allanar, usted puede hacer esto. Todas las diligencias investigativas o procesales la conduce el Ministerio Público. Pero cuando van a un departamento investigativo de la policía, en vez de la policía aprender de los fiscales se convierten en policía. Quieren tener un revólver, quieren dar pecosones también, quieren dar empujones. No, el fiscal no está para eso, el fiscal está para colaborar, para trabajar con la policía. Y te lo pongo como el caso cuando abordaron a los criminales estos que asaltaron el Banco Popular, que la fiscalía se queja del abordaje de la policía, pero es que los fiscales actúan así también. Quizás no fue fíjate que fue a mansalva que mataron al policía y hirieron a los otros. Posiblemente es verdad que tuvieron un abordaje impropio habrán violado el protocolo de cómo se maneja una situación de esa naturaleza, pero los fiscales tienen que unificar criterios, fiscalía y policía. No esperar que lleguen los casos a la fiscalía. La fiscalía está en la policía, Pedro. Desde ahí hay que trabajar todo. No cuando llega, aquí está bien, medida de coerción, que yo cuánto, no. Vamos a evitar que llegue ahí. Para eso instalaron fiscales en la policía. Desde siempre hay fiscales en la policía, porque el Ministerio Público es el jefe operativo de la policía, Pedro, en cuanto a la investigación. La policía solamente es autónoma en asuntos administrativos, no en asuntos de carácter judicial o procesal. Entonces, ahí tenemos que ser más científicos, la policía requiere más equipo, el Ministerio Público requiere más equipo, más laboratorio de investigación, etcétera. Pero a mí me parece también una situación que colinda con la tragedia, y es que la policía está siendo asediada por los delincuentes y siendo asediada por la prensa. Entonces no puede ser. Ahora que ven cómo se mata un policía, cómo un policía cae en el desempeño de su deber, tienen que entender que donde hay 25 o 26 mil hombres, tienen que aparecer 300 delincuentes o 400. ¿Cuánto es eso el porcentaje? Igual que la sociedad. Búscate un segmento de personas que tenga, tú buscas 23 mil personas, entonces tú dices, vamos a depurarlo. Y seguro que te vas a encontrar entre 1% a 2% que son delincuentes. Bueno, así mismo la policía, lo que tú no puedes es a toda la policía señalarle y mantenerle un discurso como que es una banda de delincuentes. Y quienes nos están protegiendo diariamente es esa institución. Esos 28 mil hombres están por donde quiera, están cerca de tu casa. Cuando tú llamas 911, uno de ellos está contigo. Cuando tú estás en todos los sitios. Tú no oyes un solo reconocimiento de los Entonces, medios. ¿qué reconocimiento le hacemos nosotros hoy a la policía? No hay un caso donde la policía y el Ministerio Público lo han resuelto en 48 horas. Hay
Claro, hay asuntos que son más complejos, pero no es que ellos no saben qué es recolectando las evidencias, las pruebas. Sí. Pero este caso del atraco a Vimenca y el atraco al Banco Popular, que por cierto en el atraco a Vimenca, yo no entiendo cómo una patrulla policial deja una pistola en el piso yo creo que aquí somos más cándidos de la cuenta, deja una pistola, agarran al seguridad que admite que tenía complicidad con los atracadores, que le iban a dar 300,000 pesos, y él habla muy bien, lo ingresan, parece que sin esposa, al carro de policía, y el señor ve que en el piso hay una pistola, la agarra y se desarraja un tiro. Por eso que la patrulla está detenida. Pero con esposa también, porque él tenía esposa. Pues. Tenía la esposa puesta. ¿Cómo rastrilló la pistola si fuese una pistola? O cómo, ¿verdad? Que es difícil. Entonces, la patrulla está detenida, están investigando. En sentido general, yo creo que toda la ciudadanía deberíamos combatir el crimen y darle la oportunidad a la Policía Nacional de que realice su papel. Como el jefe de la policía incluso reunió a todo su comando en la zona norte. La zona norte parece que es el sitio con más dificultades en el orden de la delincuencia. Para, digamos, sí en la última semana el número de sucesos vinculados con violencia, delincuencia y criminalidad ha sido se eleva por un lugar a un nivel que es preocupante. Entonces eso sí tenemos que decirlo. Y tenemos que trabajar con la policía, con la fiscalía y con los jueces. En el caso de los feminicidios, Pedro, también llama la atención. Tenemos como 10 o 12 días con muerte de mujeres a manos de hombres, pero eso también tiene mucho que ver con el lenguaje de nosotros en la televisión, en la radio, llamar la atención. Y lo mismo, jueces, fiscales y policías. Pero ese es un caso que va más con la familia. El Listín Diario publicó un reportaje hablando del número de divorcios, ya los divorcios formales. Acuérdate que el legislador sabiamente estableció una ley que señala que el contacto prolongado, consensuado, voluntario entre un hombre y una mujer bajo un mismo techo tiene los efectos del matrimonio. Entonces, se hizo un esfuerzo jurídico para unificar a la familia, pero hay que hacer un esfuerzo también educativo. Y las políticas públicas tienen que impactar, Pedro, en la familia, como al efecto. Cuando nosotros vemos que el domingo inauguraron ya formalmente los servicios del teleférico, eso ayuda a la familia, Pedro. Son 300,000 personas que se movilizan con 20 pesos, 40 pesos ida y vuelta, en una forma confortable, que van de un lugar a otro, se montan con una transferencia en el tren, en el metro, y luego ojalá ya la ONSA pueda servir, tener los equipos para retroalimentación del transporte. Uno tiene que salir a la calle, Pedro, con la menor conmoción personal, ¿cómo se dice? Estar más tranquilo desde eso. Y no es el tema, Pedro, te va Y yo le quiero llamar la atención también, no es el índice general de precios el que puede convulsionar, el que está convulsionando en la última semana. No es verdad que los precios, porque la gente tiene que entender algo. Aquí se come relativamente barato arroz, la carne de pollo, yo no sé cómo está la carne de cerdo, pero la carne de cerdo, hay espagueti, la grasa comestible, Pedro, no está tan cara, esas botellitas que aparecen en los colmados, digo yo, la grasa comestible, lo que se le echa, los condimentos, tú encuentras tomate, tú encuentras ajíes, tú encuentras todo. Creo que el ajo puede estar un poco alto, pero la cebolla es relativamente barata, es decir, yo estoy hablando de gente que tienen, la mayoría de la familia que gana por el mínimo, por debajo del mínimo. A mí me parece que aquí falta mucho de educación. Nosotros tenemos que, el lenguaje político tiene que reducir su intensidad para poder tener una familia relativamente estable y una sociedad que marcha adelante.
Ustedes han hablado, y ya yo voy a terminar con esto, esta economía, a pesar de la prensa, de nosotros, la prensa, a pesar de la empresa que maneja la prensa, ¿se puede decir así? Esta economía va creciendo, Pedro, bien, saludable, sana. Se resalta ver al presidente fiscalizando los trabajos de la presa de Montegrande. Es decir, hay una redistribución del ingreso, de lo poco que se puede hablar de ingreso en una sociedad donde hay injusticia fiscal, Pedro, que este programa tiene, ¿cuánto? Toda la vida de nosotros en este programa y antes en algunos otros programas, hemos estado hablando de que aquí tiene que haber una fiscalidad justa. Este es el país que tiene mayor renta en las capas muy altas de la población. Utilidades se llama. Busca, tú que analiza el desempeño de la economía, te vas a dar cuenta, búscalo por sectores para que tú veas cuánto. Este es el único país con un crecimiento de hace tantos años, por encima del 5%, y en los últimos 13 años calculado más del 6 al 7%, la economía, donde ninguna economía está creciendo de manera continua de esa manera, de manera continua. Este es el único país donde se le descuenta a la fiscalidad 2 o 3 viajes de familias que se van de vacaciones y se la descuentan a la fiscalidad. Halo en Estados Unidos. Vete de vacaciones y dile y ponlo en tu planilla de que fue un gasto que tú tuviste un gasto en medicina, búscate 4 recetas para que tú veas dónde vas a ir tú y tus huesos a parar. Deja la cárcel. Aquí se van 3 veces a veces y cuando llegan, pero no gastan un centavo. Y te voy a decir una cosa, el sector comercial tiene una grandísima rentabilidad. El sector agropecuario alto, y tú lo sabes más que yo, porque tú acuñaste la frase de lloran con el buche lleno, tienen altísima rentabilidad, cacao, tabaco, café y azúcar, los que están todavía produciendo azúcar. Los azucareros no dejan eso y tienen un siglo haciendo azúcar. Para poner eso, y a eso se le agrega, y a eso se le agrega ambiente controlado, lo de ambiente controlado obligaron a los bancos a instalar oficinas de promoción de ese sector, combinado con todo el sector, porque llegaron a un momento en que tenían un ambiente controlado de tal manera. Entonces, nosotros hace tanto tiempo que hablamos de la fiscalidad, pero hasta que los que dominan la prensa se dejen de estar bailoteando en el endeudamiento público y entiendan la relación que hay entre gasto, déficit fiscal, ingreso. Esas variables es lo que le llamamos en su combinación y su armonía, Pedro, gobernanza. Le están queriendo obligar al presidente. Hubo hasta periodistas nuestros que tienen, los muchachos que tienen el periódico El Dinero, buen periódico. Lo que hay que hacer es la inversión llevarla más tranquila, más detenida. ¿Usted habrá visto? Bueno, está bien, que es lo mismo enseñar al burro a no comer. No. Ya no pueden hablar de dispendio del gasto, sino es que el gasto público está impactando sobre la deuda. Debe ser más despacio, o sea, no construya ahora el metro, el teleférico, no, deje eso para después. Y la presa para. No, y para la presa de esa... 4 provincias va a impactar esa. No, pero eso no importa. Y además el reordenamiento del tránsito es esa vaina para después. Sí, de eso para después. Porque ahora mismo es que enseñar al burro a no comer. Pero no dicen los 240. ¿Cómo está impactando el gasto tributario de los 240 mil millones de pesos en exenciones, exoneraciones y otros más? Ese tema no lo tocan. Ese es el 6% del producto. Pero dice que el endeudamiento va al doble del crecimiento. Ajá, pero ¿y esta? ¿Por qué no tomamos esta variable? Decir, pero ven acá, 240 mil millones. Eso sí crece en una forma. Eso es mucho, eso es 2 puntos porcentuales más, 2,5 puntos porcentuales más de lo que estamos dedicando a la educación. Entonces, así no se puede jugar, Pedro. El otro con guante y todo a mano pelada, no. Vámonos a un cambio.
cuando yo era, no, nomás decirte esto, cuando yo era dirigente del colegio, del sindicato de periodistas, yo era el secretario general del distrito, a un colega que hablando con nosotros, sacó su tiquecito de gasolina. Tú sabes la crujía que teníamos, yo tenía el cepillito, una crujía todo el mundo ahí. No, que, y eso fulano. No, que en la policía me dieron este ticket de gasolina. ¿Lo sacrificaron? Jamás te pudo. Pero no se le dijo nada, sino que fue como si tuviera una peste afuera. Imagínate tú lo que hubiera ocurrido en ese tiempo de nosotros, si se dice que un organismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos financia una publicación. Una publicación. Nada más te digo eso. Imagínate, es decir, yo no sé hasta dónde la gente tiene el nivel moral para poder enjuiciar a su colega. Sobre todo porque nosotros no se nos ha ocurrido nunca decir nunca, porque el emprendimiento o el emprendurismo, qué sé yo, como que le dicen a eso, está en manos, y incluso muchos colegas han sido exitosos en eso. Mira. Lo que se ha cuestionado es que lo que le llaman como eso tiene un nombre. Una empresa de emprendimiento, cuando tú das lo primero, tiene un nombre, el capital. Capital de qué sé yo qué cosa. Sí, capital raíz, una cosa así. Sí, tiene un nombre, el capital. Sí. Yo no sé si todavía nosotros podemos soportar. ¿A quién le tomamos nosotros un capital así? ¿A Luis Manuel Bonetti, a Vicini, a la gente esta de Capcana, a don Alejandro? ¿A quién nosotros le tomamos un dinero para hacer una empresa? Yo creo que nosotros, todavía a esta edad, se nos va a hacer muy difícil tomársela a una agencia extranjera. Las debilidades de nosotros no llegan tanto. Es lo que yo quiero decir. Mira, eso me lleva a mí a hacer un planteamiento que me parece interesante. Mira, por mucho tiempo aquí se ha pregonado, desde los tiempos de los 12 años de Balaguer, que el periodismo fiable, el periodismo real, tenía que ser el periodismo crítico de toda iniciativa pública. Porque es el periodismo que tiene sentido, dicen, y lo pregonan. Ustedes ven, Eso se mantiene. eso se dice, señores, eso se dice en las aulas. Profesores de periodismo en la Universidad Autónoma y en las demás universidades que hay en el país dicen que el periodismo se hizo para ser contradictor en todo momento. En todo momento. Entonces eso se ha pregonado al punto de que es una creencia, pero una creencia local. Ese principio no se conoce en ninguna otra parte del mundo del ejercicio del periodismo. Porque esto no es verdad. Esto no es cierto. De tal manera se inclinó, por tanto, una generación del ejercicio del periodismo a hacer crítica per se de toda iniciativa pública, que nos obligó a un grupo a pensar, pero ven acá, ¿y por qué tenemos nosotros que adscribirnos a esa tendencia, a ese comportamiento? ¿Y por qué? ¿Por qué incorporarnos a una generación de frustrados que vive permanentemente alimentando la falta de fe y de esperanza en el país? Y diciendo que aquí nada sirve. Tú hace un momentito, yo tuviste que decir, miren señores, no carguemos tanto a la policía, que aquí hay crímenes que no pasan de 48 horas y se resuelto. Un momentito. Son 30,000 y 33,000, tengo entendido, miembros de la Policía Nacional. Entonces no se va a meter ahí unos cuantos vagabundillos en una masa así. La policía de Nueva York, una de las más eficientes del mundo, tiene cada rato, con frecuencia, encarcelan y separan de la institución policías porque están vinculados con el narcotráfico. Sí, y también vinculados con, tienen xenofobia, racismo. Mira. No, pero nosotros no vamos a pelear con nadie. No, estamos de acuerdo. Yo lo que quiero aquí es reivindicar una actitud que tomó este grupo. Este grupo de Diario de Cuando tomó una actitud hace años. La de darle mérito a políticas públicas que lo merezcan. Defenderlas. Iniciativas importantes. Por eso se adscribió al metro. Por eso se adscribió al teleférico.
Por eso se ha escrito también al proyecto de la presa de Montegrande, a la apertura del mercado. Y circunscríbete al tiempo, ya tenemos aquí la ¿te parece bien? ¿Te sientes mal con la entrevistada que tenemos hoy? No, de ninguna manera. Si te sientes mal, Pero no lo vamos a dices. hablar con ella. No, entonces nosotros tenemos mucho placer en anunciar que Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, una mujer. Tú sabes que antes era el gremio mayor de los empresarios, era Consejo Nacional de los Hombres de Empresa. Era. Ahí no cabía Circe. No, ella estaba. Lo que pasa que la ponían en una comisión. Pero don Payo ella hicieron que cambiaran ese nombre. Eso de que de hombres de empresa. Ahora se llama empresa privada. De los hombres de empresa, ya que no hay mujeres. No hay mujeres. En capacidad, no. Nosotros de verdad, muy alegres de tener a Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, para tratar temas muy puntuales de la economía dominicana y particularmente el sector productivo. Nos vemos en un momento, señores. Retornamos con Circe Almanzar.